gobierno, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. La patria se verá grande con su tierra liberada, porque tenemos la llave, ahora la cosa marcha. Ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres, y como seres humanos podremos vivir en Chile, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Viernes 4 de septiembre del 70. La primavera vibra aquella noche junto al pueblo. Salvador Allende gana la elección presidencial. Sus primeras palabras victoriosas surgen desde los balcones de la Federación de Estudiantes de Chile, frente al Cerro Santa Lucía de Santiago. En lo íntimo de mi fibra de hombre, como siento en las profundidades humanas de mi condición de luchador lo que cada uno de ustedes me entregara. Esto que hoy germina es una larga jornada. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Este triunfo debemos dárselo en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales y regaron con su sangre la fértil semilla de la revolución chilena que vamos a realizar. La emoción abre la Alameda, inundada de trabajadores y trabajadoras, de pobladores y pobladoras, de jóvenes y niños. El nuevo presidente habla del pasado y del futuro. Desde el epicentro de Santiago, su voz anuncia la esperanza. Esa noche de triunfo, los árboles florecen. Nunca como ahora, la canción nacional tuvo para ustedes y para mí tanto y profundo significado. En nuestros discursos lo dijimos: somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Ciudadanas y ciudadanos de Santiago, trabajadores de la patria, ustedes y solo ustedes son los triunfadores. Los partidos populares y las fuerzas sociales han dado esta gran lección que se proyecta más allá, reitero, de nuestras fronteras materiales. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño
para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy buenas tardes, amigos de Idea Corporación. Bienvenidos a esta transmisión en vivo en homenaje a los 50 años del triunfo de la Unidad Popular en Chile. Idea Corporación es una fundación sin fines de lucro que busca ayudar a personas necesitadas de la ciudad de Quito. A continuación, les doy la palabra a la ingeniera Carla Araujo, que es la responsable de voluntarios de Idea. Muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Es un honor para nosotros poderles presentar esta conferencia tan interesante acerca del proceso de la Unidad Popular. 50 años de un proceso histórico, no solo para Chile, sino para Latinoamérica entera. Les doy la más cordial bienvenida. A continuación les voy a presentar a nuestro expositor. Es Leonardo Ogaz Arce. Él es chileno. Vivió su juventud durante el proceso y triunfo de la Unidad Popular. Es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, Universidad Central del Ecuador. Tiene una maestría en docencia en mención en Educomunicación por la Universidad Politécnica Salesiana. Autor del libro Todo el poder a Velasco, la insurrección del 28 de mayo de 1944. Actual profesor de la Cátedra de Análisis Socioeconómico y Político del Ecuador de la Escuela Politécnica Nacional. Autor del poemario Marzo es un pez. Ejerció el cargo de director de la carrera de Comunicación en la Universidad Politécnica Salesiana. Escribe artículos políticos para la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI, y el periódico Caos en la Red. Bienvenido. Bien, muchas gracias y buenas tardes con todos. Agradezco la invitación de Idea Corporación, le agradezco a Gloria y a Carlita por esta oportunidad. Bien, Chile entre dos tradiciones. No deja de llamar la atención que el Chile de hoy sea el resultado de dos grandes tradiciones. La primera, del ultra mediocre general Ramón Pinochet Ugarte, quien siendo nombrado comandante en jefe del ejército de Chile por Salvador Allende, lo traiciona. Y a última hora se une al golpe que estaban organizando un grupo general de todas las Fuerzas Armadas, policía, políticos y empresarios de derecha que siempre estuvieron detrás de los militares. El general Ramón pliega al golpe y se pone a la cabeza, pero tenía que demostrarle a los generales golpistas que él era más fiero que ellos, porque durante algún tiempo lo vieron esquivo y reticente al golpe. Eso explica en parte la extrema dureza de la asonada que llegó al extremo de bombardear el Palacio Presidencial. Para dar una clara señal, estaba dispuesto a todo. Y en realidad, Sobesania no se detuvo ante nada. Vale decir que tanto militares como partidos de la derecha y la ultraderecha actuaban con el respaldo y la financiación del gobierno norteamericano. La segunda traición fue una traición colectiva del partido del presidente Allende con algunos de sus exministros y expartidarios, como algunos de los exmilitantes del MAPO. Una traición a los trabajadores y a los pobres del campo y la ciudad, que son la inmensa mayoría de la población. Cuando sale Pinochet del gobierno, dejando intacta su estructura de poder, toma la posta un conglomerado político compuesto por los demócratas cristianos que en su mayoría apoyaron el golpe, el Partido Socialista, el Partido Radical y el Partido por la Democracia.
un partido instrumental de ex izquierdistas renovados hacia ese progresismo ambiguo y rosado, en definitiva neoliberal, y otros grupos menores que se llamó Concertación por la Democracia, la que una vez en el gobierno, en vez de terminar con la estructura dictatorial, se dedicaron a remozarlo y perfeccionar el modelo neoliberal, dejando de lado todas las banderas por las cuales murió Salvador Allende. Y se sometieron a una democracia totalmente retaseada, regida por la Constitución del 80, que un grupo de civiles de ultraderecha le hizo al dictador para que siguiera ejerciendo su influencia incluso cuando ya no estuviera en el gobierno y hasta después de muerto. Hasta que ocurrió el 18 de octubre del 2019, pero eso es otra historia. Los leves cambios que iba haciendo la Concertación eran al ritmo de la tortuga. Además, casi todo consensuado con la derecha y a golpe de presión de los movimientos sociales. La gestación del gobierno popular. En rigor, la gestación de un gobierno como el de la Unidad Popular tiene sus orígenes a mediados del siglo XIX con la organización de las primeras organizaciones obreras, primero mutualistas y después sindicales, que luchaban por mejorar sus pésimas condiciones de vida producto de sus bajos salarios y la inexistencia de seguridad social. Utilizaron la huelga como uno de sus principales instrumentos de lucha. El movimiento obrero está vinculado a la economía de enclave y al desarrollo del capitalismo minero dependiente. La primera gran ola de huelga se produce hasta fines del siglo XIX. Las revueltas primitivas y el bandidaje social son poco a poco reemplazados por la huelga general. En esta época los obreros dejan su marginalidad total para intervenir directamente en la escena política nacional. Desde la creación de las mancomunales y de las sociedades de resistencia a fines del siglo XIX, hasta el surgimiento de la Central Única de Trabajadores, CUT, en febrero de 1953, el movimiento obrero se constituyó en un actor esencial en el desarrollo histórico chileno, gracias principalmente a un movimiento sindical poderoso. La historia del movimiento obrero chileno está marcada por una oscilación entre periodos de autonomía, de independencia y de subordinación a las instituciones estatales y a los partidos políticos que en ella participan, así como diversos momentos de alianzas parciales o de oposición frontal con ciertas fracciones de las clases dominantes. Así tenemos los ciclos de brutal represión contra los trabajadores, las grandes masacres que hacen parte de la memoria colectiva chilena, que van desde la masacre de la Escuela Santa María de Iquique a la masacre de Puerto Montt en 1969 durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Nace el Partido Comunista en 1922, primero, y luego el Partido Socialista en 1933. Como expresiones políticas del movimiento obrero que buscan canalizar y dirigir la transformación social que entonces encarnaba el proletariado chileno, orientando al movimiento obrero en función de sus objetivos del momento. Existe un hito poco conocido y estudiado que se produce entre el año 1918 y 1919, que es la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, AOAM, producto de la miseria social en la que viven en ese entonces las capas populares. Organizan marchas del hambre contra el alza del costo de la vida y de varias reivindicaciones más. Es esta una gran muestra de la capacidad de organización de clase frente al Estado oligárquico. Esta asamblea puede considerarse una experiencia de poder popular constituyente. También aparecieron formas de autoorganización popular,
durante la ocupación de Puerto Natales en enero de 1919 y durante la llamada República Socialista en 1932, a lo que se agregan otras experiencias que muestran las expresiones latentes del poder popular constituyente. La llegada del gobierno del Frente Popular permite una industrialización parcial de sustitución de exportaciones que genera que algunos cientistas políticos han llamado estado de compromiso, que se caracteriza como una herramienta de control social en manos de la burguesía industrial hegemónica, que gracias a la entrega de ciertas concesiones económicos sociales hacia fracciones reducidas y específicas de las clases dominadas, logran mantener cierto equilibrio inestable y transitorio entre los sectores dominantes y fracciones de las capas medias y obreras, y que explica la aparente estabilidad del régimen político chileno, que no ha sido ni pacífico ni estable. El año 1964 llega al poder la democracia cristiana, con su llamada Revolución en Libertad, con una fuerte ayuda económica del gobierno de los Estados Unidos y con un programa de reformas destinado a detener el comunismo. A pesar del apoyo popular que concitó el carácter reformista burgués del gobierno de Eduardo Frei Montalva, no es suficiente para detener el proceso de cambios que exigen los trabajadores y fracasa, ya que no cumple sino a medias lo prometido en la campaña electoral. En este periodo la izquierda reafirma sus posiciones en la Central Única de Trabajadores y ejerce su hegemonía a pesar que participan en ella algunos sindicatos controlados por la democracia cristiana. Tendríamos que decir, para culminar esta parte, que la suma, resta, multiplicación y división de muchas luchas y procesos en un movimiento dialéctico, contradictorio y complejo, dio lugar al fenómeno de la unidad popular. El gobierno popular. Aquí parto con una cita de Tomás Muglián que dice: el gobierno de la unidad popular fue a la vez fiesta, drama y derrota. El gobierno de la unidad popular es concebido como un gobierno antiimperialista, antioligárquico, antiterrateniente de liberación social y nacional, que abriría las puertas al socialismo. Es decir, en el fondo estaba impregnado de una concepción etapista de la revolución. Se hace necesario hacer una breve constatación de la correlación de fuerzas a nivel internacional. La revolución cubana estaba en su pleno apogeo y prestigio, ejerciendo una fuerte influencia sobre la izquierda y el movimiento de los trabajadores y campesinos de Latinoamérica. También existían con cierta fuerza y presencia movimientos guerrilleros en varios países de esta América morena. Todavía existía la Unión Soviética y el campo socialista, y se caracterizaba esta época por tres frentes de confrontación: la pugna de los estados obreros burocráticos con los estados capitalistas avanzados, los trabajadores que enfrentaban en las metrópolis desarrolladas a sus burguesías nacionales, y los movimientos de liberación nacional anticolonial en los países del tercer mundo. Estaba planteada también una revolución política al interior de los estados obreros para recuperar el socialismo. El proceso revolucionario parte de una victoria electoral, el proceso revolucionario chileno parte de una victoria electoral que muchos creían imposible, pero se dio sobre todo por las características de la institucionalidad chilena y por la división de las
en las clases dominantes. Estas características de la institucionalidad chilena indicaban que el candidato ganador no necesitaba una mayoría absoluta para acceder al cargo, porque la Unidad Popular sacó en las elecciones de septiembre de 1970 solo el 36,63% de la votación. Y las normas constitucionales estipulaban que en caso de no haber mayoría absoluta, era el Congreso Nacional el que elegía entre los dos candidatos que tenían mayor cantidad de votos. Después de una serie de maniobras e intentos de impedir que Salvador Allende asumiera el mando de la nación, incluido el asesinato de René Snyder, comandante en jefe del ejército, la Unidad Popular y la Democracia Cristiana firmaron un pacto de garantías constitucionales que pretendía garantizar el sistema burgués. Dicho pacto permitió a Salvador Allende acceder al gobierno. Una vez en el gobierno, y este es un hecho sin precedentes, comenzó a cumplir su programa, que contemplaba las 40 primeras medidas, que entre las más emblemáticas se encuentran en la repartición de medio litro de leche diarios en las escuelas a todos los niños de Chile, junto a un alza general de sueldos y salarios. Después se logró nacionalizar la gran minería del cobre, del salitre y otras actividades mineras como el carbón. Se profundizó la reforma agraria. Se estatizaron la banca y los seguros. Es decir, comenzaron a tomar forma profundos cambios estructurales en la sociedad chilena. Estos cambios dieron como resultado la ampliación de la base de apoyo del presidente Allende, y en unas elecciones municipales realizadas al año del mandato, los candidatos de la Unidad Popular obtuvieron en total un 51% de la votación. Las clases dominantes, sorprendidas y espantadas y paralizadas al comienzo con lo que estaba ocurriendo, sobre todo por la creación del área de propiedad social de la economía, que significaba la expropiación de las industrias que se consideraban estratégicas, además de la participación de los trabajadores en la administración de las empresas públicas, concertada entre el gobierno y la CUT. Poco a poco empiezan los sectores reaccionarios a rearticularse en una oposición sediciosa y golpista, llegando a formar un frente único con la Democracia Cristiana, que en definitiva constituyó la base política del golpe militar. El primer año de gobierno, la gente pobre lo vivió como una fiesta del pueblo. Por primera vez, los trabajadores eran tratados como sujetos y empezaban a tener acceso a áreas que en la dominación corriente les están vedadas. Comenzaron a disfrutar, junto a las mejores condiciones de vida, de la cultura y el arte, la literatura, el cine, de vacaciones, de viajes por el país y muchas otras cosas. ¿Qué es lo que falló? ¿Por qué no fuimos capaces de derrotar a la derecha coaligada con el imperio? En términos generales y abstractos, diremos que el proceso revolucionario chileno se topó en lo interno con una contradicción que nunca pudo resolver adecuadamente, entre una concepción etapista que no tomó nunca en cuenta la dinámica de las masas y las leyes de la revolución permanente. En definitiva, existió una aguda crisis de dirección revolucionaria. Lo que mejor demuestra lo que hemos dicho es algo de lo cual hoy se habla poco. Es la cuestión del poder popular. Pasaremos a examinar a continuación.
Yo me recuerdo como una experiencia para los comandos populares, casos de Tomé, donde allí, a partir de las industrias textiles, se constituyó ese comando, cuando comenzó el paro del comercio de Tomé. Los trabajadores textiles les dijeron: les damos 6 horas para abrir los locales, si no los abrimos nosotros. Y se acabó el paro de comercio de Tomé. Esta es una cita que escribe, que dijo Oscar Guillermo Garretón en un foro sobre el poder popular y comandos de los trabajadores, organizada por los trabajadores del diario Clarín el año 1972. Y debe haber sido entre noviembre y diciembre, ¿no? En el edificio de la UNTA, donde participaron varios dirigentes de las organizaciones del polo revolucionario, por decir así, los cristianos por el socialismo, la izquierda cristiana, el MIR, participó Miguel Enríquez en ese foro. Y de ahí yo tomé esta cita que es más o menos elocuente de lo que significó el poder popular en Chile en esa época. El poder popular en Chile nació en un agudo enfrentamiento de la clase patronal, ya que ésta lanza un paro contra el gobierno de Allende con fines desestabilizadores. Y el proletariado chileno responde magníficamente a la ofensiva empresarial. La burguesía, utilizando las fisuras del programa económico de la Unidad Popular, lanza una ofensiva económica que se cristaliza en el acaparamiento de los productos de consumo básico, café, papel higiénico, cigarrillos y otros productos, generando un mercado negro, especulación, sabotaje y aumento de los precios. Trataban de crear un clima insoportable para provocar la intervención militar. Y ahora, junto a esto, un paro de la producción nacional. Es decir, pasaron al nivel de pretender un boicot económico generalizado. La oposición al gobierno popular aglutina a los gremios patronales y a los profesionales, abogados, arquitectos, ingenieros, médicos, etc., junto a los partidos de derecha, incluida la Democracia Cristiana, y conforman la Confederación Democrática CODE, y se lanzan a la aventura golpista. Pero el paro patronal de octubre les fracasó por la respuesta heroica de la clase obrera chilena. El paro patronal contaba con el apoyo del gobierno norteamericano y estaba acompañada de las acciones terroristas de Patria y Libertad, más la oposición parlamentaria que estaba dedicada a destituir ministros e intendentes. La respuesta de la clase surge de la base. Carmen Silva, una militante socialista que estuvo exilada aquí en Ecuador, cuenta que fue una cosa maravillosa. Casi todas las fábricas de Santiago funcionando sin patrones. Los obreros poniendo a andar las cosas más sofisticadas, diseñando zapatos, en fin, y vendíamos las cosas en la feria. A mí me tocó organizar la movilización, hacer una lista de camiones, de los camiones por industria, para llevar los productos, ver cuántos obreros había en las fábricas e ir a buscarlos y dejarlos. Íbamos con basureros a buscar gas a Maipú y lo llevábamos a todo Santiago. Los estudiantes iban a la estación a buscar verduras y las distribuían en las poblaciones. En las poblaciones había de todo, y todo eso duró más de un mes. Así, los cordones industriales, uno de los hechos más originales de la respuesta de la clase obrera, que ninguna dirección sindical ni política creó, sino que surgió de las bases en las principales zonas industriales del país, eran organizaciones unitarias y transversales que funcionaban sobre una base territorial y permiten la unión entre diferentes sindicatos de un sector industrial preciso, también llamados comités coordinadores, comandos comunales o comandos de trabajadores. Estas agrupaciones de carácter horizontal
En el sector industrial responderán de forma masiva contra el boicot patronal mediante una serie de ocupaciones de fábricas acorde con la movilización obrera en las principales empresas del área de propiedad social. Los trabajadores de este sector logran así mantener parcialmente la producción, haciendo funcionar las fábricas sin sus propietarios, la mayor parte del tiempo con la ayuda de pocos técnicos y sobre bases completamente nuevas. Cuestionamiento de la división del trabajo, de la jerarquía de la fábrica, de la legitimidad para dirigir de la patronal. Organizan también formas paralelas de abastecimientos, especialmente con ayuda de las juntas de aprovechamiento y control de precios, HAP. Multiplican las brigadas de vigilancia u defensa de fábricas. Como se puede apreciar, estas formas de poder popular expresaron un alto nivel de conciencia de clase. Su proceso quedó trunco por el golpe de Estado. Ahora, lo que podemos observar es que hubo todo un proceso de transcrecimiento del movimiento de masas, que dejó descolocados a todas las direcciones políticas, sindicales y asociativas. Por todas partes, el programa de la Unidad Popular era desbordado por la actividad e iniciativa de los trabajadores, cuestión que demuestra que la revolución no se puede hacer por etapas, porque cuando los explotados despiertan, es imposible contener su empuje hacia la liberación. Por ejemplo, el proyecto de reforma agraria sostenía que al antiguo dueño del fondo debían respetarse las 40 hectáreas. En la reforma agraria de Eduardo Frei se le dejaban 80 hectáreas. Pero los campesinos se preguntaban por qué hay que respetarles nada. Y se tomaban también las 40 hectáreas patronales. Los trabajadores de las pequeñas y medianas industrias decían, ¿por qué nosotros no vamos a continuar? Vamos a continuar en las formas de explotación cuando nuestros compañeros están siendo liberados y se tomaban las industrias. Las direcciones reformistas al interior de las direcciones políticas hacían todo lo posible por contener la movilización en los marcos del programa y el movimiento de masas iba más allá. Estas mismas direcciones intentaron subordinar y contener a los cordones industriales y no pudieron. Los cordones que nacieron para defender el gobierno popular muy pronto empezaron a mostrarse críticos con él por las medidas vacilantes del gobierno, la incorporación de los militares al gabinete y los intentos de detener el proceso para después avanzar. La tragedia última fue que no existió una dirección y una fuerza política revolucionaria que llevara el proceso a la victoria. Las organizaciones que constituyeron una especie de polo revolucionario no alcanzaron a superar la camisa de fuerza de su centrismo. Sí, ya terminé, sí.
Leo, agradecemos mucho por esta magnífica historia que nos ha contado. Ahora vamos a hacer un pequeño corte. Esperamos que lo disfruten como nosotras. ¡Viva México! ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan, que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos y todas. Hablar de Salvador Allende y el proceso chileno es recordar el proceso que representó quizás el hito más importante de la historia, desde el punto de vista popular, por supuesto, de Chile. Después de 4 intentos, gana la presidencia el 4 de septiembre de 1970, que es un poco lo que estamos conmemorando. Pero eso recoge, sintetiza, ¿no es cierto?, el proceso de organización de la clase obrera desde el siglo XIX y las luchas de resistencia de los sectores populares y, que se expresaron de esa manera. Fue el primer presidente marxista de la historia que llega al poder por la vía electoral. El proyecto de la Unidad Popular va a construir un Estado socialista por medios democráticos y constitucionales en lo que se llamó la vía chilena al socialismo, más la nacionalización del cobre y de otros recursos naturales, la estatización de las áreas claves de la economía, la realización de la reforma agraria
en un contexto de Guerra Fría. Es decir, desde el principio, desde antes incluso de la toma del poder, ya se ganó el boicot de la burguesía y el imperialismo y los intentos, ¿no? De dar por tierra con este proceso, que terminan, como todos sabemos, en el brutal golpe de Estado, que creo que para todos es significativo, no deja, siempre es una lección importante mirar esos videos del asalto militar al Palacio de la Moneda, ¿no? El bombardeo inmisericordia que da cuenta muy clara, ¿no es cierto?, de a qué está dispuesta la clase dominante para defender sus privilegios y sus intereses. Allende fue fundador del Partido Socialista, participó en el gobierno del Frente Popular, fue masón, fue ministro de Salubridad. En la tesis, él sostenía algo interesante a propósito de la pandemia actual. En la tesis de grado de él, de médico, decía que el principal condicionante de la salud pública son las necesidades socioeconómicas, que es precisamente lo que ahora reclama la epidemiología crítica respecto de todo lo que nos está aconteciendo, ¿no? Por supuesto, los norteamericanos apoyaron a la derecha. Allende ganó prácticamente con 1/3 de la votación. Fue porque el sector de izquierda de la democracia cristiana, con Rodomiro Tomic, quien en el Congreso, o sea, pactó con él en el Congreso para acceder al poder, pero claro, eso también le condicionó. En un clima de inestabilidad que comenzaba desde ese momento. La derecha ya estaba intentando detener la toma del poder, desde la toma del poder, y terminó en el secuestro y asesinato del general Schneider, jefe del ejército. El plan de la Unidad Popular, como ya les mencionaba, consistía en la estatización de las áreas claves, las nacionalizaciones, la reforma agraria, el incremento salarial, las modificaciones constitucionales incluso. En los Estados Unidos boicotearon todo ese proceso, negaron créditos, se intentó una alternativa de inversión de parte de la Unión Soviética que más bien estuvo limitada. Parte de la política económica fue la emisión monetaria, las alzas de salarios, que sin embargo en el primer año dieron resultados porque había una gran capacidad ociosa y eso empujó más bien el crecimiento, con baja inflación y eso que la emisión creció bastante. Pero claro, para allá más adelante se acentuó el boicot, creando un mercado negro y el desabastecimiento que fue el eje, ¿no es cierto?, de la ofensiva interna de las clases dominantes. Claro, los límites del proceso, se puede mencionar muchos. El boicot desde las instituciones, ¿no?, de la derecha y de los sectores dominantes que se sirvieron en mucho del andamiaje institucional para boicotear al gobierno popular, el boicot económico, la inexistencia de una estrategia que se plantee, la ruptura revolucionaria, en definitiva, la concepción misma de la vía pacífica al socialismo y además esa concepción etapista que ya Leonardo ha señalado, ¿no? Pero de todas maneras, el proceso chileno creo que deja algunas lecciones muy interesantes. Tal vez la principal, ¿no es cierto?, que el proceso revolucionario es un proceso que se desata y que adquiere una dinámica propia y que va, los sectores populares empoderados superan a las direcciones, empujan a las direcciones y llevan a
a situaciones inéditas, a situaciones de doble poder. Y una vez planteada la situación de doble poder, eso es lo que, una de las principales lecciones, creo yo, es que se resuelven o por la vía de la revolución o por la vía de la dictadura reaccionaria. Y esta vez, por supuesto, ganó la derecha, ganó el imperialismo. Sangre y fuego. Una expresión salvaje de la dictadura militar. Entonces, este triunfo de la Unidad Popular, el proceso de Allende, ya de cara a la historia, evidentemente tuvo límites, no se consiguieron superar algunas de las contradicciones centrales y no hubo la dirección política consciente y adecuada como para empujar el proceso, como para asumir lo que las masas estaban construyendo. Pero sin embargo, lo que hay que reconocer es que con todos esos límites y con todas estas críticas que evidentemente se deben y se pueden hacer, Allende demostró una voluntad política que ya quisiéramos, ¿no es cierto?, que se diera más seguido. O sea, la voluntad de cumplir con el programa, la voluntad de ser consecuentes, de llevar las cosas hasta el final. Y ya, digamos, de cara a la historia, lo que nos queda es, aparte de lo ya dicho, de las resoluciones históricas, ¿no es cierto?, de las situaciones de doble poder, de los límites de las direcciones, de las concepciones esquemáticas y mecánicas que tuvieron consecuencias trágicas incluso en el proceso chileno. Está esto también. Está la voluntad de empujar los procesos hasta el final. Y eso creo que nos queda también como una lección importante, especialmente a la gente de izquierda. Muchas gracias. Agradecemos mucho al economista Andrés Rosero, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Escuela Politécnica Nacional, quien nos ayudó con unas palabras en homenaje a Salvador Allende. A continuación, vamos a presentarles el video El Pueblo Unido Jamás Será Vencido del grupo chileno Quilapayún. Les mouvements de mieux en mieux organisés sont soutenus de l'extérieur. En face, une classe ouvrière qui a élu Allende il y a 3 ans et veut que son gouvernement poursuive sa marche vers le socialisme. Tous les moyens sont bons pour rappeler l'engagement, même la chanson. Unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido. Que cantar, que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz de un rojo amanecer.
4, 3, 2, 1. Vamos a continuar con las preguntas al expositor. La primera pregunta. ¿Cómo se podría construir un proceso de unidad popular en el Ecuador? La siguiente pregunta. ¿Cuáles podrían ser las lecciones que nos deja el proceso de la unidad popular para los socialistas latinoamericanos? Por favor. Ya. Bueno, la pregunta es buena y como toda buena pregunta es difícil, compleja, ¿no? Pero yo creo que es plenamente vigente pensar de que las fuerzas sociales, ya, del bloque popular, del bloque de la gente de abajo, es indispensable que se unan, ¿ya? Y eso de alguna manera en el reciente octubre se dio, ¿no? ¿Ya? Una unidad de los sectores sociales, ¿no? Trabajadores e indígenas estuvieron unidos, ¿no? Y entre todos los trabajadores del Ecuador y los indígenas son sin duda la mayoría de la población, entonces son un elemento que pesa en la correlación de fuerzas, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión que por las características que tiene el Ecuador ese proceso de unidad, se puede dar, se está dando y va a tener que cristalizar en un programa político, ¿no? Y en una fuerza política, ¿ya? Unitaria, plural, diversa, ¿no? Como fue de alguna manera la Unidad Popular en Chile, ¿no? Era un bloque diverso, ¿no? Existirían diferentes sectores, porque en las clases dominadas hay sensibilidades distintas. Inclusive en los movimientos sociales hay diferencias, ¿no? ¿Ya? Significativas. Pero aún así se pueden encontrar una plataforma unitaria. Allá fue un proceso de construir el programa, ¿no? El proceso del programa, y después lo que demoró bastante fue ponerse de acuerdo en el candidato, ¿no? ¿Ya? Pero finalmente se eligió, creo, al mejor de los candidatos que habían, ¿no? ¿Ya? Entonces, claro, ese es un problema difícil, ver un liderazgo, ¿no? de los sectores explotados y oprimidos, ¿no? que tiene que construirse en la lucha, ¿no? O sea, es uno de los méritos también de Salvador Allende de estar desde siempre en las luchas, al lado, ¿no? Respaldando desde sus funciones parlamentarias o donde estuviera la lucha de los trabajadores, ¿no? Y de los campesinos. Entonces eso es fundamental, ¿no? Si es que el proceso realmente se plantea, como se lo planteó en la Unidad Popular, transformaciones profundas a la estructura social, ¿ya? No cambios, no reformas a un capitalismo que ya no admite más reformas, ¿no? ¿Ya? Y ya se muestra como un sistema absolutamente decadente, ¿no? Ya. La segunda pregunta, ¿cuál era, Carlita? Con mucho gusto. La segunda pregunta, ¿cuáles podrían ser las lecciones que nos deja el proceso de la unidad popular para los socialistas latinoamericanos? Yo creo que la principal lección es que si tú tienes una meta, una opción revolucionaria, tienes que estar dispuesto a hacer la revolución al fondo, ¿no? ¿Ya? Siguiendo más que las cuestiones teóricas, la dinámica del movimiento de masas, ¿no? Que es la que va dictando, por decir así, qué son las cosas que hay que hacer, ¿no? Por eso yo destacaba en mi intervención lo del poder popular y de los cordones industriales, porque fueron ellos los que con su iniciativa, creatividad, enfrentaron la ofensiva reaccionaria y en forma exitosa, ¿no? O sea, ¿qué faltó, digamos,
digamos, dos cosas que se ven a la distancia después de 50 años como las carencias fundamentales que tuvo el proceso de la Unidad Popular y que son las lecciones para los socialistas latinoamericanos, ¿ya? Primero faltó entender que el proceso en primera instancia que hay que resolver es la cuestión del poder, es el problema político, el problema de la institucionalidad burguesa que existe. Entonces eso se resuelve en que los procesos revolucionarios tendrán que plantearse como primera meta el cambio de la institucionalidad a través de una asamblea constituyente. Es decir, la democracia burguesa debe dar paso a una democracia a lo mejor de transición hacia el socialismo, pero que impida que las instituciones de la constituyan en un dique en las armas. Entonces esa sería la otra gran lección, ¿no? ¿Ya? Y después entender que cuando se inicia un proceso revolucionario hay que estar dispuesto hasta el fin. ¿Ya? Eso significa defenderse militarmente de las agresiones que van a venir por parte del imperialismo y de las oligarquías internas. Eso es seguro, amigos. Ellos no van a dejar sus intereses pacíficamente. Van a hacer todo lo posible, van a recurrir a toda infamia y a toda la fuerza que tengan para destruir el cambio revolucionario, ¿no? Entonces, el otro ejemplo emblemático de revolución fueron los bolcheviques, y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Se metieron, armaron una guerra civil, un ejército blanco apoyado por 17 potencias imperialistas, ¿no? Solo que allí había una revolución, una dirección revolucionaria que logró derrotarlos, ¿no? De tal manera que a mi juicio, esas son las principales lecciones para los socialistas latinoamericanos. Agradecemos mucho, Leo, por este tiempo que ha podido compartir con nosotros de esta experiencia tan importante, como decía antes, no solo para Chile, sino para Latinoamérica. Ahora vamos a compartir el video Venceremos, interpretado por el grupo chileno Inti Illimani. Muy bien, gracias a ustedes. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Campesinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes
cumplir. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos la miseria.